Hoy os quiero hablar sobre el premio a la mejor práctica profesional de carácter innovador del 2015, el cual ha sido entregado al proyecto La educación física no es un juego, compártela, educación física en familia, del cuyo autor es el que os habla. Educación física, episodio número 29. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez y estoy grabando el día 4 de junio de 2016 en Araal, Sevilla. Como te acabo de comentar, la temática de hoy es el premio que se ha llevado el proyecto La educación física no es un juego, compártela, educación física en familia, el cual ha recibido la distinción a la mejor práctica profesional de carácter innovador del 2015, otorgado por el Ilustre Colegio Oficial de Licenciado en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, el COLEF, y bueno, y cuyo autor pues es el que os habla. Y bueno, os voy a explicar brevemente en qué consiste este proyecto. Pero antes de continuar, pues bueno, daros las gracias por vuestras valoraciones en iTunes y por siempre vuestros correos, que la verdad es que los agradezco muchísimo y sé que sois muchos los que me escucháis, aunque bueno, no todo el mundo, digamos, me contacta para decirme que me escucháis, pero sí que sois bastante los que se ponéis en contacto y me hacéis algún comentario y la verdad es que estoy súper agradecido a esto porque en realidad sin vosotros ahí al otro lado, pues nada de esto tendría sentido, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a compartir este tema con vosotros, espero que os guste, que os sea al menos interesante, que os pueda ser inspirador y como siempre, antes de empezar con el tema, pues decirte que me puedes encontrar siempre por mi blog en el apartado contactar, el valor de la educación física.com/contactar. Allí encontrarás un formulario y para cualquier tipo de duda, sugerencia, proposición, comentario, cualquier tipo de cosa, me la puedes hacer llegar y bueno, allí encontrarás un formulario que siempre respondo a la mayor brevedad que me es posible. Y bueno, vamos a pasar con el tema. Y ya he hablado muchas veces en el blog, incluso el podcast no me acuerdo en qué episodio fue, pero bueno, ahora dejo en las notas del programa dejo los enlaces. Estuve hablando de la última edición de los retos cooperativos que había llevado a cabo en familia y qué valores educativos pretendía resaltar. Y eso ha sido este año. El año pasado estuve haciendo una sesión con la familia para sensibilizar hacia la discapacidad física. Otros años he hecho el tema de los juegos populares, pero siempre he hablado de forma puntual, ¿no? Lo que he ejecutado, pero nunca he hablado de lo que hay detrás de esa ejecución, ¿no? Y precisamente es lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar sobre cuáles han sido esos aspectos que dieron motivo a iniciar el proyecto Educación Física en Familia. Voy a hablar sobre cuál es mi contexto donde yo lo desarrollo, cuál es la justificación y por encima, cuáles son los objetivos, las formas de llevarlo a cabo y demás. Es decir, voy a hablar un poco sobre lo que esas sesiones más prácticas, sobre qué se sustenta y cuál es el objetivo educativo de todo esto. Y que puede alguien ver desde fuera y decir, uy, educación física en familia, está trabajando la discapacidad física, está trabajando los retos cooperativos, está trabajando los juegos populares, está trabajando algún deporte alternativo. Esto no tiene conexión. No, sí tiene conexión. Todo eso tiene una conexión y es justo lo que voy a intentar explicar ahora. Entonces, como te digo, lo primero es que ¿qué me lleva a plantear este proyecto, no? Pues este proyecto me llevan a plantearlo varios factores y lo comienzo hace ya 6 años, allá por el año 2010-2011, ya llovió un poco y fue todo porque escuché a alguien hablar de que por las tardes metía a los padres a que le ayudaran a hacer crossport y se me encendió la bombilla y decidí, bueno, a José Manuel Cenizo, un compañero de educación física que trabajaba en otro pueblo cercano al mío,
Y entonces decidí a raíz de eso que por qué no se iba a llevar a cabo o por qué yo no iba a poder hacer eso también, ¿no? Entonces, una de las principales razones, aparte de saber que ya se hacía en otro sitio, y por eso me gusta también difundirlo, es porque normalmente la educación física está a falta de valor educativo. Es decir, por muchos comentarios, opiniones, actitudes, pues uno nota que generalmente en el contexto, en la comunidad escolar, la comunidad en la que nos desenvolvemos en el día a día, pues como que la educación física, el valor educativo no está tan presente, ¿no? Es como algo ahí un poco ajeno al resto del sistema educativo. Y bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Para mí precisamente es la asignatura que más valor educativo tiene hoy por hoy. Se trabajan precisamente valores de todo tipo, el desarrollo cognitivo, y ya hablé en un podcast sobre que no se puede hacer educación física sin cerebro, que el cerebro no se deja en el aula para bajar y jugar con el cuerpo solo. Estuve en las competencias que desarrollan los niños en la educación física, donde realmente ellos son protagonistas muchas veces, y en función del planteamiento metodológico que se haga, ellos son protagonistas de lo que están haciendo, ¿no? Y, en fin, ese fue uno de los principales motivos, ¿no? Enseñar al resto de padres, al resto de la comunidad educativa, que la educación física lleva implícita, si se hace bien, por supuesto, lleva implícita unos valores, unas competencias de mucha calidad. Por otro lado, otro de los factores que me llevó a plantear este proyecto fue el desconocimiento hacia la nueva educación física. Es decir, muchos de las familias, muchos de los maestros, compañeros, tienen la idea de una educación física antigua, una educación física basada en movimientos analíticos, y una educación física normalmente dirigida por gente que no era especialista, por gente que llegaba a un colegio y bueno, pues tenía que dar educación física porque no había las especialidades, y allá que iba él a dar educación física, y pues bueno, lo máximo que hacía muchas veces era los niños al fútbol y las niñas al matar. Y bueno, y entonces pues para dar a conocer que eso hoy por hoy no es así, que existe una nueva educación física cargada de valor tanto educativo como saludable. Otro de los motivos, aparte de los dos que ya he mencionado, es la falta de espacio donde coincidir niños, familias y maestros. Eh, Soy de la opinión de que las familias generalmente están desaprovechadas en el contexto escolar. Las familias aportan un valor enorme, enorme a un centro educativo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay espacios donde esas familias muestren su potencial. Entonces, este era otro de los motivos, facilitar esos espacios donde se coincidan tres de los agentes más importantes en la educación de un niño. Y por último, la falta, el último planteamiento, el último factor que me llevó a plantear este proyecto es la falta de conciencia, no solo del desarrollo motor, sino también del desarrollo cognitivo y social que fomenta la educación física. Es decir, muchos padres, pues muchas familias, muchos maestros, mucha parte de la comunidad educativa piensa que en educación física solamente es el desarrollo corporal, el desarrollo saludable. Y no, no es así. Es también un desarrollo cognitivo y social de mucha, mucha importancia. Y como digo, he hablado en un podcast en la que la educación física no se puede hacer sin cerebro, ¿no? Cuando un niño va está haciendo un juego, lo que existe es un diálogo corporal, un diálogo inteligente. No es un diálogo sin cerebro, sin intención. No, 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 no. Hay una intención muy clara y el cerebro conduce el cuerpo hacia lo que quiere. Hay un diálogo inteligente corporal y eso pues hay que hacerlo ver y hay que hacérselo ver al resto de comunidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, esos son los factores que dieron origen al proyecto. La educación física no es un juego, comparte la educación física en familia. Pero, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto es un proyecto longitudinal, el cual se desarrolla desde primero de primaria hasta sexto
de primaria. Es un proyecto en el que anualmente se invita a las familias a intervenir en una clase de educación física de forma activa, de forma que ellos participen, ¿vale? Eso es básicamente el proyecto. En cada una de estas sesiones en las que los padres vienen, serían 6 veces a lo largo de la etapa, pues se hace una cosa distinta para mostrar la variabilidad y la intención y la riqueza de la educación física. Por otro lado, el proyecto trata de dar respuesta a los problemas que acabo de plantear, es decir, a la falta de valor educativo que parece que se le otorga, a mostrar una nueva educación física, a dotar a la escuela de espacios donde coincidir los principales agentes educativos y, digamos, evitar la falta de conciencia sobre el desarrollo cognitivo y social de la educación física. Y por último, nada más tengo que decir que los resultados de todo este proyecto, que ya llevo, como digo, 6 años en práctica, han sido muy, muy positivos y que luego leeré algunas opiniones de los padres directamente, ¿no? ¿En qué contexto he realizado yo estos 6 años el proyecto de educación física en familia? Pues bueno, lo he realizado en el 6 Miguel Rueda de Parada, en Sevilla, el cual es un colegio relativamente grande que tiene línea 3 y 4 en función del nivel educativo. Es el único centro de primaria del pueblo, un pueblo aproximadamente unos 7.000, 8.000 habitantes. Y bueno, normalmente pues implico a todas las clases en las que yo imparto educación física, que hace un cómputo más o menos de unos 275 alumnos y sus respectivas familias. ¿Cuál es la justificación para justificar este proyecto? Bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Los problemas detectados. Otra de las justificaciones es que una unidad enfocada a los familiares, para que si nosotros repercutimos de forma positiva en esos familiares, ellos también lo van a hacer sobre sus niños, le van a dar más importancia y de un modo u otro estamos facilitando que la educación física, sus padres, fomenten en los niños, ya no solo en ellos mismos, sino también en los niños, esa práctica de actividad física. Entonces, esta implicación y acercamiento de los padres a las clases de educación física, junto con la motivación que despierta en los niños compartir una clase de educación física junto a sus progenitores, son elementos más que atractivos que determinaron el diseño, la puesta en práctica y valoración de este proyecto de innovación educativa en el ámbito escolar, pues como he dicho, denominado educación física en familia. La finalidad de todo esto es mejorar el conocimiento que tienen los familiares y la sociedad en general sobre la educación física y fomentar una educación física y que ellos vivencien una educación física que fomenta el desarrollo integral y armónico del niño. Pero es muy importante, o al menos creo que es importante, el hecho de que vivencien los familiares en primera persona esos diferentes tipos de sesiones, que fomenten, que vivencien y que participen en las clases. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bueno, pues los objetivos van en la línea de lo que acabo de decir, es decir, difundir una imagen más acorde de la educación física actual, abrir las puertas del aula a los familiares y estrechar lazos y vínculos entre los diferentes agentes educativos del niño, realizar una sesión tipo de lo que habitualmente se lleva a cabo en las clases de educación física para darla a conocer a sus familiares, vivenciar en primera persona la importancia del juego en la infancia, etcétera. Y claro, esto en general, pero después cada sesión, ¿vale? Cada año que se plantea este proyecto, además de estos objetivos generales, tiene unos objetivos específicos de esa, temática, ¿no? De esa edición. Entonces, en función de la edición que estemos desarrollando, pues tendrá un objetivo u otro. Estos objetivos van en función del planteamiento que haga cada año. Por ejemplo, este año en mi planificación objetiva pues tenía como retos principales desarrollar la autonomía, la creatividad y el trabajo en equipo. Pues en función de estos 3 parámetros he planteado
la edición de este año, que era la de retos cooperativos en familia. Entonces, claro, los objetivos de este año, pues algunos eran contribuir al desarrollo del trabajo cooperativo, promover la realización de nuevos patrones motores a través de la resolución de problemas, desarrollar la autonomía de los niños en base a sus intereses, fomentar la autoestima a través de la resolución de los diferentes retos cooperativos, etcétera. ¿Qué contenido? ¿Qué contenido se implican en este proyecto? Pues a nivel general, los contenidos del proyecto, pues la creación de conciencia de la importancia de la educación física para un desarrollo armónico e integral, los beneficios de la educación física a nivel corporal, social, de valores y académicos que tienen, el juego como recurso educativo, las dificultades que se pueden tener a la hora de conseguir el hábito de realizar prácticas de actividad física de forma regular, las habilidades sociales entre generaciones, etcétera. Y al igual que ocurre con los objetivos, estos contenidos tienen en cada edición se concretan unos objetivos específicos para cada edición. Como digo, en esta última edición de retos cooperativos en familia, pues evidentemente los contenidos han ido relacionados con esa temática, ¿no? Retos cooperativos físicos, habilidades motrices físicas, conocimiento de las posibilidades motrices del cuerpo para la resolución de los problemas planteados, el trabajo cooperativo como forma de conseguir más que de manera individual, etcétera. Y dejando a un lado los objetivos y dejando a un lado los contenidos, ¿cuáles son esas acciones que realizo, ¿no? Entonces son varios pasos en función para poder poner en práctica este proyecto de innovación. El primero fue detectar la situación problema que ya he comentado. El segundo fue analizar cuáles fueron estas actuaciones, no cuáles fueron las actuaciones, sino analizar las diferentes opciones de actuación para la resolución de la situación que hemos detectado, que es problemática. Posteriormente, establecer los objetivos y en base a estos objetivos determinar qué tipo de contenidos son los más apropiados para conseguir los objetivos y por último, diseñar y crear un programa de innovación enfocado y focalizado en la situación problema que queremos atajar. La propuesta, como digo, pues es una unidad didáctica longitudinal a lo largo de toda la etapa de primaria, pero perfectamente se puede llevar a cabo en secundaria, por supuesto. Cada una de las ediciones está enfocada a conocer un aspecto de la educación física que sea relevante para cumplir los objetivos propuestos y la dinámica de las clases pues está en función de lo trabajado. Yo personalmente en estos 6 años pues ya he trabajado juegos populares y tradicionales, danzas del mundo y el circo, he trabajado deportes alternativos como el Big Ball, he trabajado el acrosport y juegos de lanzamiento, sensibilización con las personas con discapacidad física y esta última edición, retos cooperativos físicos en familia. Posteriormente a diseñar y concretar el programa, pues se establecen qué tipo de herramientas vamos a utilizar para evaluar y ver qué efecto tiene sobre la situación problema que hemos detectado, porque claro, si no evaluamos, pues a veces queda todo muy bien, uy, qué bien, pero realmente cómo ha influido lo que hemos hecho en la familia, ¿no? ¿Ha tenido algún efecto o nos quedamos contentos, nos quedamos satisfechos, pero realmente no sabemos qué ha tenido, ¿no? Pues yo creo que con un simple cuestionario paseándoselo luego a la familia, pues nos da una información vital para poder seguir por el camino que hemos establecido o, en tal caso, pivotar y hacer una redirección hacia otro lado, ¿no? Por último, desarrollar la propuesta didáctica de intervención, ¿vale? Y, bueno, evaluar, como digo, el efecto que ha tenido esta propuesta sobre los agentes a los que iba destinado. Y ¿qué metodologías he utilizado, no? Pues bueno, la metodología es diferente en función de la edición que se haga. Por ejemplo, he utilizado asignación de tareas para trabajar, por ejemplo, el deporte alternativo del Big Ball. Era una asignación de tareas. He implicado una metodología más participativa cuando he trabajado los juegos populares y tradicionales, en la que eran los propios padres los que
proponían los juegos a los que ellos jugaban y por diferentes estaciones eran ellos los que le explicaban a los niños los juegos. Utiliza una metodología la que fomenta la cooperación, la creatividad y cómo han sido los retos cooperativos de esta última edición. Y bueno, del tipo de contenido y objetivo que tengamos planteado para ese año, pues se utilizará un tipo, o al menos yo he venido utilizando un tipo u otro de metodología. Y una de las cosas más importantes, o al menos que yo resalto de este proyecto, es que no es hacer una sesión y nos vamos, no, es hacer una sesión y justo dejar 5 o 10 minutos, mejor 10 que 5, incluso alguno más, para hablar. Porque lo importante es concienciar, lo importante es que los padres se vayan con la idea de que han realizado un trabajo muy serio a nivel educativo. No que han jugado y lo han pasado bien y se va, que también, y se vayan. No. Que sepan, que se vayan de la clase con la sensación de haber realizado un trabajo educativo importante. Por ejemplo, cuando queríamos el año pasado concienciar, cuando yo quería concienciar a los padres sobre la discapacidad física, pues hicimos algunos juegos en los que ellos pues hacían como que no tenían una mano, hacíamos cualquier juego de lanzamiento solamente con una mano, y al final de la clase la pregunta era, pues bueno, formábamos un corro y le preguntaba si realmente lo habíamos pasado bien. Y claro, todos contestaban que sí, que se lo habían pasado genial, que se lo habían pasado muy bien. A renglón seguido de esa respuesta, pues les planteaba la siguiente pregunta, y es si habían sentido lástimas por ellos mismos. Y claro, normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando vemos a alguien, por ejemplo, que esté manco o alguien que tenga alguna discapacidad física? Solemos sentir lástima, pero el sentimiento que tiene la persona no es de lástima hacia ella misma. El sentimiento de integración es el más importante. Entonces, bueno, a través de preguntas, a través de hablar con ellos, pues les mostramos el valor educativo de lo que estamos haciendo. En la última sesión planteada de retos cooperativos, pues había 12 retos, los niños, diferentes grupos, los niños podían ir por los diferentes retos de forma autónoma, resolviendo los diferentes problemas, los diferentes retos que había en cada uno, y al final de la sesión, pues parábamos y hablábamos de aquellos valores educativos que fomentaba, que en este caso era la autonomía, el niño iba donde quería, podía dejar el reto a media o empezar otro. Era autonomía en función de sus intereses. La autoestima que se originaba cuando el niño resolvía retos sin ayuda de nadie. Cuando el grupo resolvía el reto. Por otro lado, le hablaba de la creatividad. La creatividad que cada niño, cada grupo resolvía su reto de un modo distinto. Simplemente no podía ir en contra de las reglas que estaba establecida en cada reto, pero evidentemente, y así ocurrió, que cada grupo pues podía resolver un mismo reto de diferentes formas. Pues estamos fomentando la creatividad. Y también estábamos fomentando la comprensión lectora, porque en cada uno de estos retos había un folio con las instrucciones y con las normas. Y por tanto, le hacía ver a la familia que además de divertirnos, de pasarlo bien, había un trabajo planificado, había un trabajo educativo planificado detrás de todo eso. Y era precisamente esto: autonomía, autoestima, creatividad y comprensión lectora. De este modo los padres se van contentos, han trabajado, han jugado, lo han pasado bien con sus hijos y además han sido conscientes del valor añadido que tienen las clases de educación física, que no es solamente jugar, ¿vale? Sino que el juego es una herramienta, el juego es una herramienta que utilizamos en educación física para un objetivo mayor, que es la educación. Y bueno, posteriormente a esta sesión, como digo, pues entrego a los padres una encuesta en la que les hacía algún tipo de pregunta para ver qué opinión, qué valoración tiene, y en función de eso, pues el año siguiente seguir en la misma línea o
hacer un quiebre, una pivotación y irme por otros derroteros, ¿no? Y bueno, básicamente este es el proyecto y os voy a... bueno, aparte de la encuesta a los padres, pues como digo, al final de la... Para evaluar el proyecto, lo que hago siempre al final de las sesiones es hacer una charla informal con padres y madres para una primera impresión. Después una encuesta anónima dirigida a los familiares que han estado en esa edición. También hago una asamblea con los niños, con preguntas encaminadas a determinar diferentes aspectos que cambiarían, que les gustó, que no les gustó tanto. Eso normalmente con los niños que tengo más tiempo es al día siguiente cuando lo suelo hacer. Y después, pues a través de la reflexión propia y la autocrítica, pues hago una valoración sobre lo que yo he detectado, cómo me he sentido en la sesión y qué es lo que he visto, ¿no? Y en función de esto, pues obtengo unos datos cuantitativos, número de padres o familiares de cada año que asisten, número de intervenciones de los familiares, es decir, el número de veces que participan en la parte final de la sesión. Y también tengo unos datos cualitativos, ¿no? Que es, por ejemplo, la participación y colaboración de familiares de forma continua en el proyecto, sus valoraciones que me hacen al final de la sesión, etcétera. Y os quiero leer algunas en función de las encuestas anónimas que he recibido. Y bueno, mira, algunas de las... había una pregunta que era ¿qué destacaría del proyecto? Y alguna leo de forma literal algunas respuestas y dice: me ha gustado mucho porque nos da a los padres la posibilidad de conocer la importancia que tiene la educación física dentro de la educación de nuestros hijos y así nos conocemos mejor. Otra valoración me dice que los niños, aparte de hacer deporte, desarrollan su mente y van consiguiendo ellos mismos sus propios retos. Otra persona me responde la colaboración imprescindible, familia-centro y la relación intergeneracional. Y otra persona, ante la pregunta ¿qué destacaría del proyecto?, me responde el ambiente tan distendido que se da dentro de la escuela, favoreciendo una comunicación más informal entre maestros, padres y alumnos. Es decir, que básicamente, pero bueno, esto es una de las 200 o casi 200 valoraciones que he recogido, pues son pinceladas y básicamente van todas en esta línea. Todas en esta línea. Salvo una de todas estas que me comentaba que no le parecía bien el proyecto porque, claro, hay padres y madres que están trabajando y que no pueden asistir con su hijo. Evidentemente es un obstáculo que es insalvable. Para salvar y minimizar este aspecto, lo que yo le comento a los niños es que no hace falta que sea un padre o una madre, sino que también puede venir algún familiar, un tío, un primo, una hermana mayor, alguien. Lo importante es que el niño, bueno, pues se sienta acompañado y después que se hable de la educación física, que se hable de los beneficios, que la gente sea un día importante para la educación física. No sacamos la educación física a la calle, pero sí metemos prácticamente o meto a la calle dentro de mi gimnasio, dentro de mis clases de educación física, lo cual también estoy favoreciendo que se hable, que se comente, que se digan las cosas buenas de la educación física, romper estereotipos de la antigua educación física, etcétera. Entonces, como conclusión, pues decir que, bueno, el objetivo que me planteé hace ya 6 años, en el año 2010-2011, pues básicamente estoy contento porque veo que se ha cumplido. Los padres me demandan el Día de la Educación Física en Familia y, bueno, pues solamente me queda dar las gracias tanto a los padres como a los niños porque realmente son los que han apoyado y mucho este proyecto y son los que con su ilusión y con sus ganas me hacen que el proyecto vaya solo. Y al principio no fue fácil ponerlo en marcha y no fue fácil porque, pues no sé, los típicos, bueno, a ver cómo se comportan los padres, las madres, cómo reacciono yo, cómo van a reaccionar los niños, en fin, un poco ese miedo típico a lo que no se ha hecho nunca, pero desde ya os digo que todo fue sobre ruedas. Los niños estaban ilusionadísimos
estaban súper callados cuando estaba hablando yo, más callado que cualquier otro día. Los padres exactamente igual, un comportamiento genial y la verdad que, bueno, es una delicia trabajar con ellos y bueno, y seguiremos en este camino. Y mucho más que ahora el COLEF de Andalucía pues nos ha otorgado este premio a la mejor práctica profesional de carácter innovador de 2015 y que es un aliciente para saber que aquello que se emprendió hace 6 años pues se inició y se sigue trabajando de forma correcta, ¿no? Y bueno, pues solamente decir que, como digo, que la educación física no es un juego, comparte la educación física en familia, es un proyecto que trasciende las clases de educación física, que es lo que buscamos, ¿no? Haciendo que esta área educativa sea visible y protagonista durante el periodo que dura este programa educativo y siempre un poco más allá. Así que este proyecto, como digo, al menos en mi centro, se ha asentado a lo largo de estos 6 años como un proyecto con carácter propio, amoldable y flexible para integrarse también en otros proyectos que se realizan en el centro. Por ejemplo, la educación física para trabajar la sensibilización hacia la discapacidad, lo que hicimos fue integrar esta edición de la discapacidad en un proyecto que lleva el área de EPT, de educación especial, y sumarnos a ello. Y entonces Educación Física en Familia estaba integrado dentro de otro proyecto más amplio, dentro de una sensibilización hacia la discapacidad en general. Nosotros, en este caso yo me centré en la discapacidad física a través de la educación física. Entonces, bueno, genera, como digo, conversaciones en torno a la importancia de la educación física, favorece el intercambio generacional, ayuda a generar una visión diferente de la educación física, diferente a la estereotipada que tienen todavía mucha gente, muchas familias, muchos maestros incluso. Y por todo esto, pues animo a todo el mundo a que en sus diferentes ámbitos a llevar este tipo de proyectos de innovación educativa, ya que resulta una estrategia, a mi punto de vista, de gran valor educativo para los niños y con una gran repercusión sobre la concepción que se tiene de la educación física, pero favoreciendo de este modo la concienciación de los familiares de la importancia que tiene la educación física para alcanzar un desarrollo integral óptimo del niño. Por otro lado, y como reza el hashtag del COLEF, ayuda y contribuye a dejar de ser invisible, mostrando un trabajo serio y riguroso a nivel educativo a toda la comunidad. Y el hashtag dice, dejemos de ser invisibles, con el cual estoy totalmente de acuerdo y bueno, es una acción que ayuda a dejar de ser invisible a los profesores, a los maestros de educación física. Y como digo, sí haría hincapié en ese aspecto de comunicar también, ¿no? No solo de jugar con la familia, de pasarlo bien con la familia, sino comunicar qué hay detrás de ese juego, qué hay detrás de ese pasarlo bien. ¿Qué valores educativos hay? Comentarlo con la familia. Y si ese día la sesión es 1 hora y tengo que dejar 15 minutos para hablar, que se dejen. Pero es fundamental la comunicación, bajo mi parecer, para que los padres tomen conciencia realmente, la familia, los maestros tomen conciencia de la importancia de la educación física. Y nada más, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Yo estoy súper contento porque este proyecto se haya llevado el premio a la mejor práctica de carácter innovador. Y bueno, darle las gracias también al COLEF por este tipo por fomentar este tipo de práctica de carácter innovador, porque si no hubiera este tipo de concurso, de distinciones, de menciones, pues seguramente muchas de estas prácticas quedarían encerradas en el aula y quedarían o seguirían siendo invisibles. Estoy convencido que muchos de vosotros ponéis en funcionamiento proyectos de muy alta calidad y que a veces no traspasan el aula o el gimnasio. Y bueno, es una pena porque, bueno, por eso digo que enhorabuena al colegio por este tipo
de acciones de promoción de la calidad de la educación física. Y nada más, solo me queda decirte que si te ha resultado interesante, si te ha resultado inspirador, pues, y lo consideras oportuno, pues que me dejes una valoración de 5 estrellas en iTunes. Te estaría totalmente encantado y bueno, me daría un chute de adrenalina para seguir adelante con la difusión de la educación física, no solo en el podcast, también en el blog y también a través de este tipo de proyectos innovadores y así. Y nada más, espero verte el próximo domingo, o espero tener alguna referencia el próximo domingo y estar aquí nuevamente. Y espero que, bueno, pues que seas muy feliz hasta que llegue el próximo domingo, que lo pases súper bien, que sigas emocionado con tus clases de educación física, que estamos ya en la recta final del curso. Y nada más, que tengas una muy buena semana y que seas feliz. Adiós.